¿Cuáles son las últimas noticias que nos están llegando sobre la explosión del gasoducto Nord Stream en el 2022, peregrinos? Hay que recordar que esto aconteció en el gasoducto que llevaba gas natural desde Rusia hasta Alemania. Desde entonces, las acusaciones mutuas entre Occidente y Rusia no han cesado, pues las últimas noticias que se han revelado en los últimos días a mí no me parecían tan confiables. Sin embargo, en el video del día de hoy vamos a estar abordando este tema, ya que ahora sí hay distintos medios de comunicación muy confiables que nos dan pistas sobre lo que pasó exactamente, pero sobre todo pistas exactas sobre quién fue y por qué explotaron el gasoducto Nord Stream 1 y 2. En estos momentos, peregrinos, podríamos estar confirmando ya que sí se trató de un sabotaje. La pregunta es ¿quién fue y por qué? Bueno, pues de eso y muchas cosas más vamos a estar hablando en el video del día de hoy, así que abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. Créanme que podrían irse de espaldas y podrían estar boquiabiertos con la información que les tengo, y es que nada más y nada menos que Rusia se ha quejado directamente con Alemania por su investigación sobre las explosiones del 2022 que dañaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2, después de que un sospechoso clave escapara de ser arrestado en Polonia. Sí, peregrinos, al parecer fue el culpable y el artífice de esto un ciudadano ucraniano que huyó hacia Polonia. Pero cuando se determinó y se identificó que este personaje, que ahorita les voy a decir cómo se llama, era el culpable, huyó de Polonia. Es decir, ya no lo arrestaron las autoridades polacas ni alemanas. Ellos argumentan, peregrinos, desde Alemania y desde Polonia que el sospechoso escapó. Sin embargo, Vladimir Putin dice que lo dejaron escapar, aunque no presentó ninguna prueba. Entonces, ¿qué exactamente ocurrió? Bueno, les recuerdo rápidamente lo que aconteció en el 2022. En el 2022 se acusaba a Estados Unidos de este sabotaje a los gasoductos porque decían que Estados Unidos quería interrumpir el abastecimiento de gas natural desde Rusia a Europa. Mientras que Occidente acusaba a Rusia porque decía que Rusia había saboteado sus propios gasoductos para ya no llevar gas natural a Europa y provocar una crisis energética. Recordemos que esto se dio previo al invierno, cuando Europa más necesita gas natural para su industria, para sus hogares, etc. Bueno, ¿por qué Rusia no está participando en las investigaciones? Bueno, porque exactamente en el tramo en donde ocurrieron estas explosiones en los gasoductos, estas aguas en donde ocurrieron las explosiones pertenecen a Suecia y a Alemania. Entonces, Suecia y Alemania son los países encargados de llevar a cabo estas investigaciones. A Rusia siempre se le negó entrar a las investigaciones porque era uno de los países sospechosos de sabotear los gasoductos. Bueno, los medios de comunicación alemanes informaron que los fiscales alemanes identificaron a un instructor de buceo ucraniano como principal sospechoso en este sabotaje a los gasoductos Nord Stream y emitieron una orden de arresto en Polonia. El ciudadano y buzo ucraniano aparentemente estaba radicando en Polonia cuando todo esto sucedió. Polonia recibió la orden de arresto alemana, pero el sospechoso ya había dejado el país porque Alemania no incluyó su nombre en una base de datos de personas buscadas. Rusia cree que la investigación alemana se cerrará sin identificar a los responsables, según Oleg Tyapkin, jefe del Departamento Europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Rusia ha instado a Alemania y a otros países afectados como Suecia a cumplir con sus obligaciones bajo las conversaciones de combate al terror internacional en las Naciones Unidas. Pero exactamente, ¿de qué estamos hablando, peregrinos? Bueno, Alemania identifica a este ciudadano ucraniano que radica en Polonia y que se dedica al buceo como la persona que puso los explosivos en los gasoductos Nord Stream. Gira una orden de arresto, pero antes de que gire la orden de arresto,
muy sospechosamente huye de Polonia. Como Alemania giró la orden de arresto, digamos, tarde, el ciudadano ucraniano pudo salir de Polonia. Se dice que hacia Ucrania, aunque nada de esto está confirmado. Ahora, peregrinos, ¿qué se dice al respecto de este tema? A niveles internacionales, bueno, el periódico estadounidense The Wall Street Journal soltó un escándalo cuando dijo que las acciones de este ciudadano ucraniano implantando estos explosivos en el 2022 en los gasoductos vino con la aprobación del propio Zelensky. Eso dijo The Wall Street Journal, el periódico estadounidense, aunque Zelensky negó por completo su responsabilidad. En el artículo que sacó a relucir el periódico estadounidense The Wall Street Journal especifican que a Zelensky se le dio un documento presentándole el plan de sabotear los gasoductos y que Zelensky dijo sí, hagámoslo, pero que después se arrepintió. Sin embargo, ya Zelensky no tenía el poder de dar la orden de que retrocedieran en estas acciones. ¿Por qué? Pues porque básicamente, peregrinos, el ciudadano ucraniano, pues él sentía que estaba luchando por su país. Esto lo dice The Wall Street Journal, peregrino, no lo digo yo. Bueno, pero además, The Wall Street Journal dice, a ver, si Zelensky aprobó este tema, pues obviamente la aprobación vino desde más arriba. ¿Y a dónde se refiere? Bueno, a la Casa Blanca. Es decir, que el periódico estadounidense The Wall Street Journal asegura, si Zelensky estuvo de acuerdo es porque Estados Unidos estaba de acuerdo. ¿Qué se sabe en las investigaciones concretas? Bueno, Alemania, que es el país que encabeza las investigaciones, porque Suecia ya cerró las investigaciones. Suecia ya las cerró. Se lavó las manos y dijo, yo no quiero saber nada de esto. Alemania continúa con las investigaciones y llega a esta conclusión de que se trató de un ciudadano ucraniano que aparentemente actuó solo. Pero el periódico estadounidense The Wall Street Journal dice no actuó solo, actuó bajo la aceptación, bajo la luz verde del gobierno que encabeza Zelensky en Ucrania. Y al mismo tiempo el periódico dice, también obtuvieron el visto bueno desde Washington. Todo esto, peregrinos, ustedes se preguntarán, pero a ver, peregrino, ¿de dónde el periódico estadounidense The Wall Street Journal sabe esto? Bueno, citó a fuentes de alto rango diplomático de Estados Unidos y de Ucrania. Es decir, el periódico dice, nosotros platicamos con funcionarios de alto rango tanto de Ucrania como de Estados Unidos y llegamos a la conclusión con lo que ellos nos dijeron a que efectivamente el ciudadano ucraniano, el buzo que entró a estas aguas a implantar los explosivos, tenía el visto bueno tanto de Zelensky como de la Casa Blanca. Todo esto sin pruebas, peregrinos. ¿Qué hizo el periódico estadounidense entonces para decir las pruebas? Bueno, recordemos que en periodismo, peregrinos, pues los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes por seguridad. Y en una hipotética demanda, pues no procede, porque como periodista se tiene el derecho de no revelar tus fuentes. Y muchos dicen que eso se presta para, pues, decir cosas que no son verdad y argumentar que te las dijo fuentes anónimas, que no puede revelar su nombre, cuando en realidad no te lo dijeron. Bueno, eso no se sabe, peregrinos, pero el periódico publicó este artículo. Ya desde Ucrania obviamente dijeron que no, que Zelensky obviamente no aprobó esta situación y que no estaba detrás de estos acontecimientos. Desde Estados Unidos no han dicho nada, pero han dicho que respetan la investigación de Alemania y que es Alemania quien debe determinar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Lo que le preocupa al Kremlin es que no se arreste al ciudadano y que no se vaya al fondo del asunto. Créanme que lo que quiere Putin es escuchar esto que publicó el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que el ciudadano lo hizo con la aprobación tanto de Washington como de Ucrania. ¿Qué se sabe además de este tema? Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Alemania debe responder a todas las preguntas sobre el caso, a todas las preguntas que tiene Rusia. La Fiscalía General de Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, encabezado por Annalena Baerbock,
rechazaron hacer comentarios detallados sobre la queja de Rusia. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que transportaban gas bajo el mar Báltico fueron dañados por explosiones en septiembre del 2022, 7 meses después de la invasión rusa. Nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones y Rusia ha acusado repetidamente a Estados Unidos y a Reino Unido, quienes han negado su participación, pero a su vez Estados Unidos y Reino Unido acusan a Rusia. Lavrov, sin proporcionar pruebas, afirmó que fue Washington quien ordenó todo esto. Informes de medios estadounidenses, que ya se los dije, sugieren que Ucrania, que ha negado su implicación, podría estar detrás de todo esto, pero Sergei Lavrov considera que estos informes intentan desviar la atención del público de los verdaderos autores. Lavrov también criticó a Alemania por aceptar en silencio, la pérdida de una base de energía estable y próspera que era esencial para su desarrollo económico, aludiendo al suministro de gas ruso, peregrinos. Entonces, bueno, lo que dice Lavrov es, pues queremos que Alemania nos dé todas las explicaciones necesarias y no podemos entender cómo Alemania cubre un hecho que afectó su economía porque paró en seco el tránsito de gas natural ruso hacia ellos. Yo sé que para ustedes es muy difícil pensar que también pudieron haber sido los rusos, peregrinos. Sin embargo, como les dije, se acercaba el invierno, fue en septiembre del 2022, estábamos a nada del invierno, que es catastrófico en toda esta parte de Europa. Entonces, los que acusan a Rusia argumentan que Rusia tenía intereses de acabar con la economía alemana y por ende europea, recordando que Alemania es la principal potencia económica europea. Anteriormente a todo esto se había dicho que había sido sí un ciudadano ucraniano, pues que había actuado solo. Hoy se empieza a revelar, peregrinos, que efectivamente alguien le apoyó, alguien con muchos más recursos, Ucrania y Estados Unidos. Pero ustedes qué piensan. Yo no les había dado a conocer esta noticia, no les había hablado de este tema, peregrinos, porque todavía no tenía fuentes confiables. Hoy sí ya las hay y hoy sí les puedo decir que Alemania sí está buscando a este ciudadano ucraniano que huyó de Polonia para esclarecer todo esto. Lo que sí les digo es que sí es probable que Alemania cierre el caso, porque al final de cuentas ya ese problema se solucionó y hoy Alemania cada vez más se deshace de la influencia y de la dependencia del gas natural ruso para su economía y para los hogares alemanes. Pero ustedes qué piensan, ¿quién creen que fue el culpable? ¿Creen realmente que detrás de este ciudadano ucraniano que radicaba en Polonia y que huyó tras girar la orden de arresto desde Alemania, recibía el apoyo de la Casa Blanca y de Kiev? ¿Creen que Zelensky dio el visto bueno? ¿Creen que fueron los rusos? ¿Creen que esto se olvidará? ¿Creen, como dice Rusia, se está tratando de proteger al tío Sam? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.